Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy especial porque nosotros debemos de entender algo muy importante. La palabra de Dios tiene que hacer una transformación en nuestra vida. Tiene que hacer un cambio, una vida nueva en Cristo. Si no, nada más estamos escuchando la palabra y no la estamos poniendo en práctica. Y ahí es donde hay muchos problemas. Yo he visto que a muchos les gustan mucho los versículos que hablan de muchas bendiciones. Les gustan las promesas que hay en la palabra de Dios, pero que no implique cambios para ellos o que no quieran, no tengan que hacer nada. Y esto pues lógicamente que la palabra no puede hacer su obra. Recuerden que 1 Corintios 1:18 nos dice que la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo va a ser el poder de Dios para las personas si nada más les gusta escuchar o esas predicaciones que hablan de prosperidad, de bendición, te va a ir muy bien, eres un hijo de Dios, eres bendecido, pero que no tiene que haber cambios? Va a ser esto, va a ser locura, nada más. La predicación de la cruz, porque para empezar necesitamos ir todos siempre a la cruz. Los que son de Cristo han crucificado su carne con todas sus pasiones y deseos, nos dice Gálatas 5:24. Así que los que son de Cristo nada más tienen que crucificar su carne, su naturaleza pecaminosa, su vida de maldad y dejarla por completo en la cruz. Por eso es que nos dice este versículo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A nosotros, a los que nos salvamos, dice, es poder de Dios. Entonces, todos nosotros necesitamos que la palabra produzca frutos en nuestra vida, y solamente la palabra de la cruz es la que es el poder de Dios, no lo demás. Ahora, toda la palabra es bueno escucharla y observarla y nada desechar. Siempre necesitamos examinarlo todo, desechar lo malo, retener lo bueno, lo que verdaderamente va a producir en nosotros vida. Porque la palabra es viva y eficaz y también produce vida en nosotros, produce cambios y tiene que producir vida para nosotros. Así que es muy importante que sepamos esto. Nos dice Lucas 24:45, después de que Jesús resucitó, después de que se manifestó a sus discípulos, al final, dice Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta entonces les abrió el entendimiento. Vean ustedes nada más esto. Todo lo que Jesús les enseñó a sus discípulos antes comenzó a hacer una limpieza en ellos, pero a la vez ellos no entendían muchas veces. Ahí la misma palabra, ahí los evangelios nos dicen, pero ellos no entendieron lo que decía. En casi todas las veces que Jesús hablaba, ellos no entendían muy bien. O ellos pensaban otras cosas cuando Jesús hablaba. Pero hasta aquí, dice, hasta ahora, les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, esta es la predicación que se debe de hacer, la palabra que debemos escuchar, que debemos obedecer y poner en práctica. La predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados y la conversión. Arrepiéntanse y conviértanse
para que vengan de la presencia de Dios tiempos de reposo, les decía Pedro a los primeros cristianos que se empezaron a convertir. Arrepiéntanse y conviértanse, porque debe haber una conversión, un cambio. Nadie quiere eso, Todos ponen en su Facebook versículos muy bonitos. El Señor va a estar con nosotros siempre, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a proteger, pero no hay arrepentimiento. Y mientras no hay arrepentimiento, estos versículos no van a tener validez para ellos. Porque Jesús siempre habló que era necesario obedecer. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, podrán pedir todo lo que quieran y les será hecho, nos decía ahí en en Juan 15. Así el Señor predicaba, de esto hablaba precisamente, cuando ya la palabra permanezca en nosotros, haga una transformación. Mientras tanto, va a estar ahí nada más la palabra. El poder de Dios para que salvación es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que dar vida, pero no va a dar vida mientras no haya obediencia y no cambiemos y no seamos nuevas criaturas. Nos dice, Jesús también les dijo ahí a sus discípulos en Lucas 11:32, todos los hombres de Nínive, ¿se acuerdan ustedes de esa ciudad tan grande y tan perversa de Nínive? Y Dios envió a Jonás a predicarles que se arrepintieran, porque si no los iba a destruir en 40 días. Jonás, como odiaba a los asirios, pues él huyó hacia otro lado. Y ya saben ustedes la historia, terminó en el vientre de un pez. Se lo tragó un pez y desde ahí clamó a Dios y desde ahí lo sacó Dios y le dijo, regresa, ahora sí, ve a Nínive. Al final de cuentas tuvo que hacerlo, lo terminó haciendo Jonás. Pero Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¡Qué tremendo! Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Ellos sí se arrepintieron cuando Jonás les predicó. Pero dice Jesús, aquí hay uno más grande que Jonás ahorita, y a él sí, no, a nadie lo escucha. O lo escuchan o quieren estar con él por sus milagros, porque para eso sí había multitudes buscando y siguiendo a Jesús, tal como hoy día. Todos quieren a Jesús, todos quieren que Jesús sea su Salvador, pero muy pocos quieren que Jesús sea su Señor, porque van a necesitar haber obediencia y cambios en la vida de las personas. Por lo tanto, nos dice también ahí en Santiago 1:21, esto es lo más importante que debemos escuchar siempre y analizar de la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo tanto, desechando toda maldad, toda suciedad, toda inmundicia, dice, desechando toda inmundicia y maldad que sobreabunda en nuestro ser. Fíjense, qué impresionante versículo. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. La palabra debe implantarse, pegarse a nuestra alma para transformarla, para salvar nuestra alma. Pero si nosotros nos gustan solamente los versículos hermosos de bendiciones, de que nos va a ir muy bien, y lo demás mejor no, porque eso implica cambios y dejar nuestra comodidad y nuestra vida de inmundicia. Primero tenemos que desechar nuestra vida de inmundicia y de maldad que sobreabunda en nosotros. Esto lo dice la palabra misma. Y recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, con ese estar dispuestos a cambiar
a obedecer la palabra, la cual siempre nos va a mandar que cambiemos, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, que seamos como Él, precisamente. Y nos dice el siguiente versículo 22. Fíjense, esta versión me gustó mucho. No se contenten solo con escuchar la palabra. O sea, no lleguen hasta ahí, no dejen hasta ahí nada más. No se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, sino llévenla a la práctica. O en la versión que todos conocemos nos dice, recuerden que nos dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores, para que no se engañen a ustedes mismos. Entonces, qué bonita manera qué bonita versión, la nueva versión internacional que nos dice, no se contenten solamente con escuchar la palabra. Esto es lo que hace el mundo entero actualmente. Todos hacen esto. Nada más escuchan la palabra, los bonitos versículos que nos hablan de bendiciones y hasta ahí. No se contenten con eso, sino con ponerla en práctica, nos dice la misma palabra. Bueno, ¿qué tiene que hacer la palabra en nuestras vidas? Primera de Pedro 1:22 nos dice que habiendo purificado la vida de ustedes por la obediencia a la verdad, cuando hay obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, viene purificación de nuestras almas, purificando sus almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, porque ¿quién nos va a enseñar a amar como el Señor nos mandó que amáramos? Él dijo, yo les mando que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cuándo vamos a poder amar de esa manera? Como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Pero Él nos dijo de esta forma. Primero, que la palabra purifique nuestras almas por la obediencia a la verdad, y ya de ahí nos podremos amar para un amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro, es decir, desde nuestras entrañas, o sea, con todo nuestro ser amar los unos a los otros, incluso a nuestros enemigos, como predicó Cristo, como nos enseñó Cristo, para ser perfectos como nuestro Padre. Él dijo, ¿qué recompensa tendrán ustedes si aman solamente a los que los aman? También los pecadores hacen eso. Pero ustedes amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y los ultrajan, bendigan a sus enemigos, para que sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así que todo tiene un porqué. Vamos a aprender a amar así solamente cuando la palabra haya hecho una purificación de nuestras almas, cuando haya hecho un cambio total en nuestra vida. Entonces seremos capaces de hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, no, nunca. Por lo tanto, qué importante es que entendamos esto. Bueno, Gálatas 5:24 es el versículo que les decía yo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Crucificado. Todos tenemos que llegar a la cruz. Es lo primero que debemos hacer. Y después vendrán las bendiciones, las promesas preciosas que hay en la palabra, que todo mundo quiere. Pero primero tenemos que llegar a la cruz. El mensaje de la cruz, la predicación, la palabra de la cruz, es el poder de Dios. Esa palabra va a ser la que va a transformar nuestras vidas y va a ser el poder de Dios para darnos vida a nosotros. Entonces, bueno, recuerden que eso siempre se nos ha predicado.
la cruz de Cristo y que vayamos y que tomemos nosotros. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi seguidor, mi discípulo, primero niéguese a sí mismo, después tome su cruz y sígame. ¿Quiénes cargaban su cruz? Solamente los que estaban condenados a muerte. La gente hacía 2 paredes de personas así para que cargara su cruz hasta el monte del Calvario. Y era un largo camino llevando su cruz para que la gente les dijera todo tipo de maldiciones y los condenara ahí mismo y les decían tremendas cosas, como Jesús cuando él cargó su cruz. ¿Qué necesidad? Bueno, a veces pensamos, ¿por qué Jesús tenía, después de haber sido torturado tan fuertemente, todavía cargar su cruz y subirla hasta un monte para ahí ser crucificado? ¿Por qué? Precisamente era para esto, para que la gente les gritara y todo tipo de maldiciones. Porque la misma palabra nos lo dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesús por eso se hizo maldición para nosotros, por nosotros. Él no necesitaba haber cargado ni ser crucificado. No tuvo que haber cargado su cruz. Pero Él lo hizo porque llevaba nuestras maldades, nuestras maldiciones, nuestros pecados. Las llevaba en su cuerpo para que al ser crucificado Él pagara. Él se pusiera en nuestro lugar y pagara el precio por nuestra salvación, para limpiarnos de nuestros pecados, para que no tuviéramos nosotros que morir de esa manera y ser apartados para siempre por toda la eternidad del Padre e ir al fuego eterno. Por lo tanto, cargar su cruz, tomar su cruz y seguir a Jesús es ir muriendo a nosotros mismos. Pero eso nadie quiere. Todos prefieren las promesas de Dios, las bendiciones. Y hay muchas iglesias que predican así, nada más. ¡Qué tristeza! Que predican nada más que Dios nos va a bendecir, que somos hijos amados de Dios. Y sí lo somos, y sí es verdad, pero primero tenemos que ir a la cruz. Primero tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo. Es decir, nuestra vida de pecado tiene que morirse juntamente con Cristo. Porque esto nos enseña la palabra de Dios. Romanos 6 nos enseña el bautismo, que morimos juntamente con Cristo cuando somos sumergidos en el agua. Y resucitamos juntamente con Cristo cuando salimos del agua para andar en una nueva vida. Ya no siguiendo nuestra manera de muerte que teníamos antes, en pecado. Aquí nos lo decía, desechando primero toda inmundicia y toda sobreabundancia de mal, recibe la palabra que va a estar implantada en tu alma y así podrás ser salvo. Entonces primero tenemos que cambiar. La palabra nos va a hacer cambiar primero y después ahora sí vienen las bendiciones. Ahora sí vienen las promesas preciosas. Bueno, primera de Juan 3:1, vamos a leer primera de Juan 3, porque ahí nos dice que todo es porque no conocen a Jesús. Por eso es que nada más se meten a la palabra de Dios, pero superficialmente, o nada más toman lo bonito. Primera de Juan 3:1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo a morir por nosotros. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Precisamente el mundo no sabe lo que es ser un hijo de Dios. Y nunca lo sabrán. Ellos pensarán que son hijos de Dios, piensan que son hijos de Dios o quieren ser hijos de Dios,
Pero aquí no lo dice tan claro. Miren este amor que nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto es que el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Entonces el mundo no sabe lo que realmente es un hijo de Dios. No tiene entendimiento de lo que es ser hijo de Dios. No saben todo lo que debe de, el proceso que debe de haber para llegar a ser un hijo de Dios. El mundo nunca lo va a entender. Se necesita nacer de nuevo, se necesita obediencia de la palabra de Dios, quitar, sacar, echar fuera nuestra voluntad de nuestra vida y hacer la voluntad del Padre, y así llegaremos a ser hijos de Dios. Solamente. Ellos piensan que son hijos de Dios, piensan que son cristianos. Todo el mundo piensa que son cristianos, que se van a ir al cielo, que son hijos de Dios. Claro, por todo esto es porque no lo conocen. No conocen al Señor. Aquí nos los está diciendo, porque el mundo no le conoció a Él. Nos dice Juan 1:12, pero los que le conocieron, los que le recibieron y los que creen en su nombre, el Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que a lo suyo vino. Él vino al mundo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Precisamente aquí nos los vuelve a decir Juan. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No saben lo que es ser un hijo de Dios, claro. Pero dice el versículo 2, primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque vamos a ser personas transformadas cuando venga Cristo. Ahí sí se conocerá lo que vamos a hacer. Ahí sí se sabrá quiénes son los hijos de Dios cuando venga Cristo por su iglesia verdadera y única. Solamente los que se vayan con Él. Y punto. No hay otra. Ahí sí se sabrá quién es hijo de Dios y quién es un imitador de hijo de Dios. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tenemos que parecernos a Cristo para ser verdaderos hijos de Dios, andar como Cristo, amar lo que Cristo amó y también desechar lo que Cristo desechó. ¿Cuánto le dolió a Jesús? ¿Cuánto lloró sobre la ciudad de Jerusalén cuando les dijo: cuántas veces quise juntar a todos mis hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas para protegerte, bendecirte, todas las promesas y bendiciones de la palabra darte, pero tú no quisiste? Y así es, precisamente. Así es. Pero nos dice, nos decía aquí, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza de ser hijo de Dios, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si la palabra y si nosotros no buscamos purificarnos a nosotros mismos, hermanos míos, estaremos fuera. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice el versículo 6. Y el versículo 7. Hijitos míos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces tenemos que aprender a ser justos, a hacer justicia.
Bueno, Efesios 4:11, qué importante también. Recuerde que Jesús constituyó a los ministerios precisamente para esto, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Así que si no estamos perfeccionados por la palabra de Dios, por los ministerios cuyos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para esto levantó Dios a esos ministerios. Ahora, un pastor no va a ser pastor realmente, un maestro no va a ser un maestro verdaderamente, es decir, maestro de la palabra de Dios, si no busca que a quienes enseña cambien y sean transformados. Esto es muy importante porque estos ministerios son para perfeccionar a los santos. Por lo tanto, si no ha habido perfección en nosotros, estamos perdiendo el tiempo ahí en la iglesia donde estemos. Es para perfeccionar a los santos, para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que estar creciendo continuamente en santidad, continuamente creciendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, dejando la carne, muriendo toda nuestra antigua naturaleza, viviendo como Dios quiere ahora en obediencia de su palabra. Porque recuerde que Juan 10:27 nos decía, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero es necesario precisamente que seamos ovejas. Para ser ovejas es lo mismo que ser hijos de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios. Bueno, 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y del espíritu, tanto de cuerpo como del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Precisamente el temor de Dios va a apartarnos del mal, va a perfeccionar nuestra santidad, el temor de Dios. Y dice el versículo 8, Pablo les decía estas palabras, porque si bien les causé tristeza con la carta que les escribí, es que ellos les dijeron, hermano Pablo, con tu carta que nos mandaste tan fuerte, pues realmente todos nos pusimos muy tristes. Pero Pablo les dice así, yo sé que les causé tristeza con la carta que les escribí, pero no me pesa. Aunque entonces sí me pesó porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un poquito de tiempo, solo por un ratito nada más. Fíjense qué tremendo. Sí, se entristecieron y todo, pero un rato nada más, ya después siguieron igual. Pero después dice que el versículo 9, ya cuando fue Pablo a verlos, dice, pero ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. La palabra de la cruz, eso va a ser precisamente, sí nos va a doler y nos tiene que entristecer, pero para arrepentimiento, nos tiene que llevar al arrepentimiento. Ahora me gozo, dice Pablo, porque hayan sentido, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte.
Y dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento. Fíjense muy bien, arrepentimiento para salvación. Ya que nos dice, pero la tristeza del mundo produce nada más muerte, degenera en muerte. La tristeza del mundo, la tristeza que sentimos a veces cuando hay esto o lo otro, eso no produce nada de vida. Pero la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. Esto es muy importante que lo conozcamos, que lo sepamos. Bueno, por eso Pablo mismo le escribió a Timoteo, 2 de Timoteo 3:14, y le dijo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La escritura, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Qué importante, qué precioso es esto. Timoteo era un joven que desde niño se convirtió. Su abuela y su madre le enseñaban todo el tiempo la palabra de Dios. Y llegó a ser pastor, siendo muy joven, de Éfeso. Entonces ahí precisamente Pablo le escribía esto. Persiste en lo que has aprendido. Una y otra vez sigue adelante con todo lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Bueno, de Pablo y de su madre y de su abuela lo había aprendido. Y le dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ya sabemos nosotros que la palabra nos va a instruir en justicia, nos va a enseñar, nos va a corregir, claro, nos va a enseñar a redarguir, a poner nuevos argumentos. Pero todo es para que seamos perfectos, porque el Señor viene por cristianos verdaderos, por hijos de Dios. Bueno, 2 Corintios 4:3 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, los que se pierden no lo entienden. No lo entienden, no entienden que debe haber arrepentimiento y cambios, conversión, una conversión verdadera. Solamente toman lo bonito de la palabra de Dios y sigue estando encubierto el evangelio, no les produce vida. Porque dice el versículo 4, pues el Dios de este mundo, de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Nos tiene que iluminar nuestro entendimiento el evangelio, la palabra de Dios, y producir cambios, transformación, nueva criatura y vida eterna. Así que 1 Tesalonicenses 5:20 nos decía también, no menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo y retengan lo bueno, y apártense de toda especie de mal. Fíjense qué bonito. Todo nos debe de llevar a lo mismo, a un cambio total, una transformación de nuestras vidas. Bernabé, ya conocemos nosotros a Bernabé en el libro de Hechos, quien fue un hombre, dice que él tenía un ministerio precioso, hacía volver a las personas a Cristo otra vez. Y bueno, dice Hechos 11:23, muchos ahí en Antioquía, en Siria precisamente estaba esta ciudad de Antioquía. Ahí muchos gentiles
griegos, dice, empezaron a escuchar la palabra de Dios y se convirtieron. Y los apóstoles mandaron a Bernabé a ver cómo estaba todo ahí. Y dice, cuando él llegó, Hechos 11:23, cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme en el Señor, a que permanecieran con el corazón firme en el Señor. Fíjense, cuando él llegó y vio cómo estaban convertidos y cuánta bendición había, los exhortó a todos a que con corazón firme permanecieran en el Señor. Y dice el versículo 24, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Así que qué precioso es esto. Los exhortó. Esa palabra de exhortación la necesitamos todos, y más en este tiempo. Y los exhortó a que con corazón firme permanecieran fundados bien en el Señor. Y así quisiéramos que esta palabra también nos ayude, nos exhorte a permanecer firmes en el Señor y permanecer bien fundados, cimentados en la palabra de Dios, que es lo que nos va a traer salvación para nuestras almas. Así que vamos a pedirle a Dios en oración que su palabra siempre produzca fruto en nuestra vida, haga una transformación, un cambio total. Vamos a pedírselo de esta manera en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, ayúdame a estar atento, a que incline siempre mi oído a tu palabra y que tu palabra pueda producir vida en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu, en todos nosotros produzca vida y cambios y transformación, porque tú vienes por una iglesia santa y sin mancha, por gente transformada por completo por tu palabra. Y solo esto se da cuando hay obediencia total a tu palabra preciosa, Señor. Por más difícil y dura que sea esta, tenemos que obedecer y llevarla a cabo en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor Jesús, que nos fortalezcas, nos ayudes y nos des salvación y limpieza por medio de tu preciosa sangre y tu palabra, la cual purifica nuestras almas para salvación. Te damos la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues muchas bendiciones y ahí estaremos en contacto. Nos veremos el miércoles a las 6:15 en otra predicación. Bendiciones para todos. Hasta luego.